A continuación, analizamos el estudio de los vectores partiendo de las componentes que definen su orientación, contenido que pertenece al espacio curricular de Matemática 1 en el Bachillerato Técnico Profesional. Tenemos en la siguiente imagen el vector con componentes A1, A2. Ya hemos analizado el plano cartesiano y hemos aprendido cómo ubicar puntos o pares ordenados en el plano cartesiano. En esta ocasión vamos a analizar las componentes de vectores que pasan a ser representación matricial de los mismos. Tenemos aquí el plano cartesiano y en la gráfica observamos vectores unitarios. El primer vector E1 es un vector unitario que se encuentra en el eje X y tenemos otro vector unitario E2 que se encuentra en el eje Y. También tenemos el punto A1 que se ubica en el eje X y a la vez el punto A2 que se ubica en el eje Y. Así, analizamos el punto A que está formado por el par ordenado A1, A2. Es decir, el punto A se encuentra definido por el par ordenado A1 para X y A2 para Y. Es decir que la primer componente en este punto es A1 y la segunda componente en este punto A es A2, es decir, la componente en Y. Tenemos aquí alguna definición. En un vector A existe un único par de números A1, A2 que satisface la siguiente relación. El vector A es igual al producto de la componente A1 por el vector unitario E1 más el producto de la segunda componente A2 por el vector unitario E2. Es decir, equivale a la suma de el producto de estos escalares por cada vector definido en las componentes del vector dado, en este caso el vector A. Tal como lo tenemos en la ilustración, si tenemos el producto E1 por la componente A1 y el producto de E2 por la componente A2. Al sumar estos dos resultados obtenemos el vector A. Así como lo aprendimos en videos anteriores, la suma de vectores. Si el vector A es igual al vector que va desde el punto O, que en esta ocasión es el punto origen, hacia el punto A, entonces las coordenadas de A son A1 y A2. Si el vector A es igual a la suma de los productos del vector unitario E1 por la componente A1 más el vector unitario E2 por la componente A2, se escribe entonces que el vector A es igual al par ordenado definido por las componentes A1, A2. Y A1 le llamamos componente en X y A2 le llamamos componente en Y. La expresión A1, A2 le vamos a llamar forma matricial
del vector A. Una vez que ya conocemos las componentes de un vector, vamos a proceder a calcular la magnitud o longitud de ese vector. Por ejemplo, vamos a graficar el vector conociendo las componentes y a la vez vamos a calcular su módulo. El módulo es la magnitud de ese vector, que también es la longitud. Si tenemos el vector A definido por las componentes 3, 2, vemos que el vector A está representado en forma matricial y que se representa por el par ordenado 3, 2. Esto quiere decir que el punto terminal del vector A se encuentra en este par ordenado definido por 3, 2 y con punto inicial en el punto origen del plano cartesiano, tal como se muestra en la ilustración. Primero lo que hacemos es ubicar el punto 3 para X y 2 para Y. Una vez que ubicamos el punto, trazamos el segmento que va del punto inicial, en este caso le llamamos punto B, al punto que hemos trazado que coincide con el par ordenado 3, 2. Al unir estos puntos B con A, obtenemos el vector A con componentes 3, 2. Una vez que hemos trazado el vector en el plano cartesiano, calculamos su módulo. La fórmula dice que si tenemos el vector A definido en forma matricial por la componente A sub 1, A sub 2, entonces el módulo o magnitud de ese vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto es el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Así tenemos entonces que el módulo para el vector A definido por el par ordenado 3, 2 es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, porque es la primer componente del vector, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es la segunda componente del vector. Calculamos el cuadrado y tenemos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9. Recordemos que 3 al cuadrado lo obtenemos al multiplicar 2 veces la base, que en este caso es 3. 3 por 3, 9. Más, calculamos 2 al cuadrado. De igual manera, por la propiedad de potencia, esto nos indica que vamos a multiplicar 2 veces la base. La base es 2. Multiplicamos 2 por 2 y eso es 4. Tenemos ahora la raíz cuadrada de 9 más 4. Al calcular la raíz cuadrada 9 más 4, nos queda raíz cuadrada de 13. Colocamos la U, que significa unidades. Así tenemos entonces que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de 13 unidades. La raíz cuadrada de 13 es aproximadamente 3.6. Así decimos entonces que el módulo del vector A con componentes 3, 2 es 3.6 unidades o raíz cuadrada de 13 unidades. Así hemos analizado las componentes de los vectores. En este caso, este vector se dice que está en segunda dimensión porque está determinado por dos componentes. En
el eje X tenemos a sub 1 y en el eje Y a sub 2. Que en este ejercicio a sub 1 o la primer componente del vector A es 3 y la segunda componente es 2.